Bienvenidos a una nueva edición de Market Data Review, esta entrega de las noticias más importantes que surgieron en esta semana respecto a la economía, las finanzas, el mercado bursátil y como siempre estamos con Ivonne Aristizábal para comentar lo más relevante que tuvimos en nuestro mercado. Hola Marta. Hola Ivonne, ¿qué tal? Vamos a hablar primeramente de la inflación, porque esta semana salieron los datos del mes de septiembre. Se presentó una retracción del 0,1%. Quiere decir que estamos teniendo una deflación tuvimos durante el mes de septiembre. Es así, ¿verdad? Así, un dato muy llamativo el que tuvimos al cierre de septiembre, porque recordemos que venimos con números de inflación bastante elevados ya desde el año pasado y esta vez, por primera vez desde abril del año pasado, tenemos resultados negativos en la deflación mensual. Ojo, hablamos de los precios de septiembre de 2022 claro, respecto a agosto 2022. En comparación con el año pasado, todavía tenemos números elevados de 9,3%, pero desacelerándose desde aquel máximo de 11,8% que tuvimos en abril. Y hay tres factores que mencionan. Primero, en el grupo de los alimentos, los productos lácteos, hay un aumento de la producción de todos los productos derivados del lácteo, pero hay una reducción en la demanda por factores estacionales. En la parte de la carne hay un aumento por segundo mes consecutivo a causa de la disminución de faenamiento bovino, ¿verdad? Y el tercer punto que destacaron las autoridades es que el sector de servicios, el rubro de suministro de energía eléctrica también presenta una baja importante. ¿Te acuerdas, Marta, que mencionamos en el programa pasado justamente el acuerdo que tuvieron las entidades de Itaipú y ANDE? Así es, una baja en la tarifa de energía eléctrica que afecta al 25% de los usuarios, tengo entendido, aquellos que utilizan hasta 1000 kilovatios mes. Así mismo. Sí, bueno, este fue un anuncio que se había dado hace unos meses y se concretó ya a partir del mes de septiembre. También tuvimos la reunión del Comité de Política Monetaria. Así es, la reunión mensual que tiene el Comité de Política Monetaria y en esta oportunidad hubo una nueva suba de la tasa de interés de referencia. 8,50%. Ya viene a ser más de un año de subas consecutivas, porque recordemos que esto empezó en agosto del año pasado, cuando estábamos en 0,75% con la tasa de referencia. Ese había sido el punto más bajo al que llegó para combatir los efectos económicos de la pandemia, pero a partir de agosto empezó a subir para controlar la inflación, que como bien dijimos, sigue en niveles bastante elevados. Y sobre este punto conversamos con el presidente del Banco Central, el doctor José Cantero, y él comentó que esta deflación mensual da a pensar que la convergencia a la meta puede darse antes de lo que se esperaba. ¿Qué significa esto? La mayoría de los agentes económicos esperan que a partir del próximo año, alrededor del segundo semestre, empiece a bajar la inflación y vuelva a los niveles de alrededor del 4%, que es la meta del Banco Central, pero puede que esto se dé antes de lo que se esperaba debido a esta desaceleración que estamos viendo en el nivel de precios. Fue muy cauteloso, por supuesto, el presidente del Banco Central, porque hay muchos elementos que todavía pueden incidir. Por ejemplo, el combustible, tuvimos ciertas bajas en los precios en el mes pasado. Petropar anunció una nueva baja en esta ocasión, pero son, como sabemos, productos importados que dependen mucho del panorama internacional. Tuvimos a la OPEP que anunció que está recortando también su producción de barriles y bueno, este tipo de noticias, por ejemplo, altera el ritmo que venían teniendo los precios y eventualmente puede nuevamente repuntar el precio internacional y con ello afectar nuevamente a nuestra canasta. Esperemos que se dé lo que dijo el presidente del Banco Central, que los precios empiecen a calmarse un poco más, pero como siempre tenemos que seguir atentos a los factores exógenos, que son estos que escapan ya al control de la conducción económica nacional y veremos cómo continúa. De momento la proyección del Banco Central sigue siendo de una inflación de 8,8% para el cierre del año y para el año que viene sí estaría ya en alrededor del 4,5% más o menos el nivel de inflación. Ya que tocamos la inflación, esta semana también una noticia importante fue la presentación de un informe que realizó el BID, el devenir del Mercosur, claves internas y externas.
donde el BID justamente destaca que Paraguay es uno de los únicos países que más se benefició con la suba de los commodities en el 2021, específicamente por la cotización de la soja. También mencionamos en el programa pasado el efecto que estaba teniendo en los productos importados, por ejemplo, por el tema de la cotización, porque los precios estaban más caros y eso afecta directamente a la balanza comercial. En este caso también eso resalta el BID. Esta es otra cara de la moneda, sí, digámosle, porque por un lado la suba del precio de materias primas afecta a la inflación porque importamos este mayor precio a través de los productos, pero beneficia al sector exportador. ¿Por qué? Porque somos productores de commodities, de materias primas, commodities agrícolas especialmente, y bueno, se ven beneficiados con un mayor precio, y eso es muy interesante este año que tenemos menor producción, ayuda a atenuar un poco el efecto de los factores climáticos y demás. Y sí, efectivamente nuestra economía está siempre muy ligada al comportamiento de commodities. Y yendo un poco al otro efecto de la inflación también es el incremento de las tasas de interés que tuvimos tanto en créditos como en depósitos. Pero otro dato llamativo que tuvimos es que en agosto se vio una reducción de la tasa de interés activa. Esta es la tasa de interés para créditos, una pequeña reducción mensual. En agosto tuvo una tasa de 15,10% y en julio tuvo 15,44%, chiquitita, pero es un comportamiento diferente al que venía teniendo. ¿Por qué? Según explicaron desde el Banco Central, es porque se está viendo ya un menor riesgo en el mercado. Claro. Como la inflación está empezando a retroceder, significa que hay menos riesgo con los tomadores de créditos, entonces los bancos y también las financieras están empezando a bajar un poquito el costo de los créditos. Una buena noticia porque nuestra economía necesita moverse un poco más. La suba de las tasas de interés también afectó bastante a los sectores económicos. Recordemos que venimos todavía de la pandemia sin tener aún una recuperación plena. La sequía nuevamente metió en problemas a muchos sectores y bueno, este abaratamiento que pueda darse en los créditos puede ser importante para muchos sectores. En la bolsa de valores también se sintió la suba de tasas de interés. También estuvimos conversando con referentes del mercado bursátil y nos decían que las tasas están en un promedio de 3 a 4 puntos porcentuales por encima de lo que era el año pasado. Sí. Y ahora las tasas de las emisiones, de bonos principalmente, está entre 10 y 13%. Esto que generó que muchos emisores detuvieran la decisión de salir al mercado y están esperando a que las tasas vayan bajando y poder salir con mejores condiciones. Aún así, la bolsa está teniendo números interesantes. Cerró septiembre con 2.000 millones de dólares en operaciones, en volumen de operaciones, y se espera que cierren el año al mismo nivel que el año pasado, en alrededor de 3.300 millones de dólares. Menor a lo que fue la meta inicial. A principio de año se esperaba 4.000 millones de dólares para el cierre de año, pero sigue siendo una cifra muy interesante para un mercado que siempre está creciendo como es la bolsa de valores. En otro tema, el mes de octubre también es el mes donde todos los economistas empezamos a estudiar nuestras estimaciones de crecimiento de final de año y el año que viene, ¿verdad? El Banco Central va a publicar este fin de mes las estimaciones para el corriente año y el Banco Mundial en la última semana de septiembre realizó una corrección a su estimación. Ellos estimaban un crecimiento del 0,7% para el 2022 para Paraguay. Hoy en día ellos estiman una caída del 0,3%. Y lo llamativo es que es uno de los únicos países que va a tener una contracción para este año, en comparación, por ejemplo, a Brasil con un crecimiento del 2,5%, Bolivia estiman un crecimiento del 4,1% y Argentina una estimación del 4,2%. Pero otro dato importante del informe que presentó el Banco Mundial, hicieron una tasa de derroche del dinero público. Y es súper interesante esta métrica que hicieron porque América Latina representa casi el 17% del gasto público total en los países del derroche público. Y dos datos interesantes. Para nuestro país señalan que el derroche es del 3,9% del Producto Interno Bruto y el 19% del gasto público total. En cuanto al el porcentaje 3,9 del Producto Interno Bruto, estamos en puesto 9 de mayor tasa de 16 países. Pero el porcentaje sobre el gasto público, estamos en el puesto 5 de 16. Ahí es donde tenemos la tasa más alta de derroche público, sí, de gasto público. Y es la tasa más elevada en Sudamérica, según sí, estuve mirando también. Y
3,9% del PIB viene a ser alrededor de 1.300 millones de dólares, ¿verdad? Muchísimo dinero que se va cada año en una masa salarial ineficiente, que significa funcionarios públicos que no cumplen con su labor, que no tienen una productividad en su institución, también en filtraciones en contrataciones públicas, malgastos que se realicen. Parecen cosas así cotidianas, no muy importantes, pero cuando suman nos dan nada más y nada menos que 4% del PIB y casi el 20% de todo el gasto público. Eso para un país con recursos siempre limitados es una noticia para nada agradable. Sabemos del desafío que siempre existe en mejorar la calidad del gasto. Y bueno, ahora en un momento electoral, este es un desafío todavía Justamente, es interesante hacerse. Bueno, y volviendo a la estimación de caída de 0,3% que anunció el Banco Mundial para nuestro país para este año, también destacar que está en terreno opuesto a lo que es la proyección del Banco Central. El Banco Central todavía espera un crecimiento de 0,2%. Como bien dijiste, vamos a ver si esto se mantiene en el informe de octubre, sí, o si también se modifica para el terreno negativo. Ya veremos cómo siguen los datos también. Seguimos pendientes aún de los resultados del IMAEP, que es el que nos da un aproximado de la evolución mensual de la actividad económica. Y bueno, esperemos que el incremento sea para arriba y no para abajo, pero bueno, los datos son los datos. Y nos dicen cómo estamos marchando. Y ahora vamos a hablar de algo positivo. Lo anterior fue un desafío, ahora vamos a hablar de algo positivo. La última semana de septiembre lanzamos con Market Data una alianza con los alumnos de Economía de la Universidad Nacional de Asunción. Así es, los estudiantes van a estar colaborando con artículos que preparen ellos sobre diversos temas económicos. El primero que publicamos se relaciona con las áreas prioritarias de Paraguay para el crecimiento y el desarrollo, un análisis muy interesante que hicieron los estudiantes de Economía de la Universidad Nacional de Asunción. Y bueno, les invitamos a estar siempre pendientes de que publican. Ellos salen los fines de semana, okay, son para las lecturas del domingo, que nunca viene mal, hacer una lectura un poco reflexiva sobre cómo está marchando nuestra economía y bueno, desde la mente fresca también de los estudiantes que por ahí tienen otras miradas, otras perspectivas. Y bueno, siempre es interesante compartir. Súper interesante que los alumnos tengan una plataforma donde mostrar sus análisis, sus investigaciones, su evidencia científica, ¿verdad? A mí como economista eso me parece lo más lindo que te pueda pasar, es tener una plataforma donde poder mostrar la evidencia científica, la recabación de datos. Y como siempre conversamos, cuando uno sabe algo tiene que compartirlo, claro, tiene que difundirlo. El conocimiento, si no es difundido a otras personas, no sirve de mucho. Entonces es un aporte que hacemos desde Market Data también para que haya este entrenamiento en cuanto a la reflexión y el análisis de la economía. La primera semana de octubre cerramos con un tipo de cambio de 7.122. Estamos por encima de 7.100 guaraníes. Desde Investor estimamos un cierre a octubre del 2022 de 7.128. Y para la proyección de esta semana tenemos un cierre a diciembre de 7.136. Sí, recordemos que el dólar se viene fortaleciendo a nivel internacional debido a la suba de las tasas de interés de la Fed de Estados Unidos. Sí. Y bueno, nuevamente es una situación exógena, situación externa. El dólar nos viene más caro debido a estos fenómenos. Y bueno, el Banco Central también tiene como política dejarlo libre y fluctuante. ¿Qué significa esto? Que el mercado es el que define, claro, qué cotización va a tener el dólar. Y también llegamos a un momento estacional en que suele incrementarse al alza el tipo de cambios. Los últimos meses del año. Exactamente. Ya hablamos sobre datos macro. Ahora quiero destacar un informe presentado por el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas. Se llama Estadísticas Vitales 2021. ¿Y qué es lo importante de este informe que presentaron? Estuvimos leyendo con Marta, son datos de nacimientos, muertes y matrimonios. Corregime. Así es, sí. Estos datos, ¿por qué son importantes? Cuando hablamos de avance en datos abiertos en Paraguay, justamente la parte donde tenemos mayor debilidad como país son los registros públicos que sean sistematizados, o sea, informatizados esos datos, ¿verdad? Esa parte donde tenemos mayor debilidad como país cuando hablamos de un avance de datos abiertos. Entonces, esta información justamente da un paso a la sistematización de datos de estos registros públicos. Sí. Entre los datos interesantes que encontramos es que los nacimientos están volviendo a incrementarse, porque a partir del 2019 venían en baja,
Significa esto que menos bebés estaban naciendo hasta el 2020 y en el 2021 vimos un repunte de los números de nacimientos, pero sin llegar todavía a los números del 2018-2019. Vamos a ver qué ocurre con el 2022, porque bueno, recordemos que el 2020-2021 fue un periodo también atípico debido a la pandemia, influyó mucho también en el comportamiento de la gente y bueno, por otro lado las defunciones sí aumentaron, todos sabemos, debido al COVID-19 hubo muchas más defunciones en el país y todavía queda por ver el impacto de todo este evento en las estadísticas vitales del país. Y súper interesante esta estadística porque, por ejemplo, podés mirar los datos de nacimiento por lugar, hospital, sanatorio, hasta los nacimientos en los domicilios. También otro dato interesante que encontramos son el porcentaje por sexo donde está concentrada la población que se casa desde los 20 a los 29 años, que por ejemplo las mujeres tienen un porcentaje mucho más alto que contraen matrimonio en ese rango de edad. Sin embargo, los hombres, el rango de edad donde se concentran que contraen matrimonio es desde los 34 a los 44. O sea, esa diferencia esta información nos brinda este tipo de datos, ¿verdad? Sí, así es. Datos muy interesantes que, bueno, si quieren ampliar la lectura, tenemos toda esta información en el sitio web de Market Data, en las noticias, en los análisis, en los artículos educativos también. Y, bueno, aprovechamos la oportunidad para invitarles a que acudan y que explayen un poco la lectura con estos temas. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana a ver qué nos trae el avance del mes. Estamos ingresando a este último trimestre del año también. La expectativa de mucho movimiento comercial por fin de año, sabemos que se acerca también el aguinaldo, una buena noticia para mucha gente, también movimientos desde pagos del Estado también, que suele acelerarse en estos meses, entonces veremos qué dinámica toma nuestra economía en las próximas semanas. Y la planificación para el año que viene. Por supuesto, no olvidar. Nos vemos. Nos vemos, muchas gracias.